La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrero Núcleo de los Ríos les da la cordial bienvenida a cada uno de los participantes al primer seminario internacional de escritura dramática y ficción, con la participación de la maestra profesora PhD Virginia Guarinos y bajo la guía de Isaci Gutiérrez del Campo y David Montero. Para nosotros es un placer tenerlos el día de hoy presentes a cada uno de ustedes. Voy a arrancar este seminario haciendo una pequeña introducción que me pareció un poco apropiado, algo que he escrito hace unos meses bajo la dirección de Virginia justamente, algo acerca de la dramaturgia, y a continuación doy paso a la compañera y maestra. La escritura dramática. La RAE define a la dramaturgia como una preceptiva que enseña a componer obras dramáticas. Sánchez Sinisterra, en Prohibido escribir obras maestras, resalta a la dramaturgia como el conjunto de obras dramáticas producidas por un autor durante una época, un país, y que representa una dimensión más estable del sistema teatral en la que se produce huella, inspiración, registro, diseño, proyecto, mapa. Él responde a una supuesta pregunta que le hacen los lectores. ¿Creen que se puede enseñar a escribir teatro? Diciendo, de lo que no me cabe duda es que se puede y se tiene que aprender, ¿o no? Es importante a partir de la concepción de escritura dramática como acto personal desde el autor, donde el autor pone en evidencia su pensamiento, motivaciones y reflexión creadora. Una dramaturgia como organización de los procesos de producción y el sentido que se dan en cualquier acontecimiento representacional, donde también está presente la dramaturgia textual, actoral, así como también la dramaturgia coreográfica, escenográfica, sonora, lumínica. En Dos Rosas y un Jazmín partí de un primer ejercicio de dramaturgia textual, ensayo, fábula e historia. Si bien es cierto, como autores podemos tener varias ideas, una vez sentados en el ordenador es cuando empieza el trabajo y las decisiones desde la estructura. Estas decisiones, hasta la entrega del último borrador, son trascendentes, modifican y afectan a la historia. A medida que iba tomando forma el texto, surgían detalles que lo definirían como el uso del monólogo, el narrador, también los claves, la ficción y el metateatro. Un elemento presente en este proceso de escritura ha sido la organización de elementos de la dimensión temporal. Al respecto, mantengo una cronología que está fragmentada y que busca que el lector interrelacione las historias contadas. Como autores organizamos un ilimitado poder representacional, y Sinisterra hace referencia a las palabras de Shakespeare, que según el español deberían figurar en el frontispicio de todos los teatros del mundo. Supone que en este cercado recinto están contenidas dos poderosas monarquías. Suplid mi insuficiencia con vuestro pensamiento, multiplicad un hombre por mil y cread un ejército imaginario cuando sale de caballos. Pensad que los veis guiando este frágil suelo, porque son ellos vuestras imaginaciones las que hoy deben vestir los reyes, transportarlos de aquí para allá, cabalgar sobre las épocas, amontonar en una hora los sucesos de numerosos años. Como escritores podemos jugar a nivel imaginativo a lograr una historia de amor, a lograr que una historia de amor de 50 años se convierta en una historia de dolor de una hora. Sánchez propone jugar con el tiempo pasado que se añora, el pasado que se impide el presente, el pasado que regresa amenazante, la confrontación de los yo en el tiempo, el presente inmóvil, la eminencia del futuro peligroso, el futuro deseado que no se acaba de llegar. Asimismo, juega con las expectativas temporales de la acción dramática, que va a pasar, que ha pasado, que está pasando. El autor español manifiesta que las obras deben producirse en el contexto de una representación y deben estar inscritas bajo un sistema teatral, en este caso la autoficción. Cada sistema teatral produce una serie de textos que poseen en común ciertas características estructurales y formales, consecuencia de ciertos principios, reglas, convenciones, limitaciones y licencias. Como autores utilizamos los personajes como portavoces de nuestros pensamientos, principios, ideologías y creencias a través de la palabra. Los personajes de la estructura teatral deben tener razones para llevar a cabo sus deseos, y esas deben ser claras, argumentadas en sus vidas. Se deben decidir si esas motivaciones son abiertas o secretas, altruistas o egoístas, prácticas o emocionales, éticas o ideológicas, morales o sociales, conscientes o inconscientes. Un elemento indispensable en la dramaturgia es el clímax, que es el momento más significativo de tensión de la obra. Respecto a este, Lawson menciona, es el lugar más importante de la estructura. La acción asciende hasta llegar a este punto y desciende a partir de él. Y Barrett
Clarke manifiesta. El clímax es un punto de un drama en el cual la acción alcanza la culminación, la etapa más crítica de su desarrollo, después del cual relaja la tensión y resuelve el nudo de la trama. Los diálogos deben ser pensados, pues las palabras dibujan y alimentan al personaje, y al respecto Luis Landero dice que el lenguaje diario y espontáneo no sirve para el teatro, pues, y que hay que reelaborarlo para que sea verosímil. Lo hace José Luis Alonso de Santos al encontrar un punto en el sistema coloquial y literario que mezclan para reflejar de un modo convincente el habla de cada día. Robert Avirachet dice, el lenguaje teatral se basa siempre en un sistema de desviaciones a lo que lo aleja de la práctica vivida de la palabra. Funciona respecto a la palabra cotidiana como una máscara. Una obra puede tener un inicio concreto, pero un final abierto e incierto que da paso a la incertidumbre. Rescato las palabras de Francis Sarcey. Esta expectación es la incertidumbre constituye un teatro. Una obra en su actual versión no se parece al primer borrador de enero, ni se parecerá a una posible versión futura. Alonso de Santos trabaja varias versiones y borradores antes de la definitiva, y él lo explica. Después de la versión 3 tengo la 4, unos meses después, o tal vez unos años, realizo otra versión. Se trata de aplicar el ensayo-error, mezclar, probar, cambiar y entrar en ese juego de las palabras a través de la escritura dramática. Mayorga, en una entrevista con John P. Gabriel, hace una observación para el dramaturgo al momento de escribir una historia y que la tomo como referente. No debe presentar la imagen ya prevista o prefigurada por el espectador, sino que algo que no había visto hasta entonces. Así como José Luis Alonso de Santos escribió de lo mal que se lo pasaban los marginados en Vallecas, en la estanquera de Vallescas, su obra, la cual terminó de escribir en una playa en 20 días en 1979, rodeado de sensaciones estupendas. Termino de escribir Dos rosas y un jazmín en mayo del 2020, en medio de una pandemia mundial, después de 6 meses de creación en Sevilla y a 8.000 kilómetros de donde sucedieron o pudieron haber sucedido algunas historias de amor y violencia. Doy la bienvenida a Virginia Guarinos, que me he tomado el tiempo de que puedan conocer. Para mí es un placer total poder tener y contar con su presencia el día de hoy. Ella es profesora titular de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Comunicación y del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, doctora en Ciencias del Espectáculo y Comunicación Audiovisual. Su interés gira en torno a la narrativa audiovisual y estudios culturales y de género. Es la directora del equipo de investigación Admira en análisis de medios, imágenes y relatos audiovisuales, e imparte la docencia en narrativa audiovisual, comunicación audiovisual y género, y en el máster oficial de guión, narrativa y creatividad audiovisual, así como en el máster de artes en el espectáculo vivo de la Universidad de Sevilla. Autora de un centenar de escritos científicos sobre algunos temas desde 1990. Entre todo lo que ella ha escrito, pues se encuentran aproximadamente 17 libros, 128 capítulos de libros, 40 artículos, 60 aportaciones a congresos, 13 obras artísticas Ya está. Y 16 tesis codirigidas. No me recuerdes mi edad, por favor. O sea, es la actual directora bueno, ha sido guionista y es la creadora y directora por los años de la radio. Virginia, un placer, y tiene todo el espacio para usted solo. Muchas gracias, Pepe. Buenas tardes. Bueno, buenos días a casi todos vosotros, y a Isasi, buenas tardes. Muchas gracias, Pepe, y a la organización, a la Casa de la Cultura, y por supuesto también a todos los compañeros que están ahora mismo conectados, por su confianza y la amabilidad de querer compartir conmigo este ratito. Es un honor para mí, desde luego, que un antiguo alumno destacado haya querido contar conmigo, y afortunadamente creo que algo bueno debía tener también la pandemia mundial, que es poder facilitar estos encuentros sin necesidad de tener que desplazarnos, cosas que siempre son costosas, difíciles, y que ahora pues la tecnología nos permite, y la pandemia ha normalizado este tipo de contactos, ¿no? Y gracias también por
Ahora de nuevo. No, sí, Sí, es que de repente me ponías el administrador. sí, perdón. Ahí está. ¿Podemos continuar? Sí. Se nos quedó colgado Virginia. Vosotros para que sea más una charla que no precisamente una lección, de tal manera que podáis interrumpirme cuando queráis, hacer dudas, en fin, algo un poco más distendido, aunque voy a hablarles de ese proceso inicial de forma general y luego irán ustedes profundizando con el resto de profesores en los próximos días. Creo que lo primero que deberíais pensar es qué es lo que buscáis en el teatro, ¿vale? ¿Qué tiene el teatro? ¿En qué os puede ayudar el teatro como medio de expresión para comunicar algo que creéis que no podéis comunicar a través de otros medios? A través de la novela, la poesía, la pintura, la fotografía, el cine, las series. Pensadlo, os dejo ahí, os lanzo la pregunta porque mentiría si dijera que no he visto vuestras historias. He visto vuestras historias, esos gérmenes que habéis enviado a Pepe para participar en el seminario, y decididamente algunas prácticamente no tienen nada que resolver, están claramente destinadas a ser obras teatrales, pero hay algunas que me plantea, una en particular que me plantea dudas en el sentido, no voy a decir nombres, por supuesto, ¿vale? Pero sí me plantea dudas en el sentido de que la veo muy tendente a lo lírico, a lo poético, por encima de lo dramático. Ahora bien, eso no significa que no sea susceptible de llegar a tomar forma dramática. Cualquier. Así que, pero sí es importante que sepáis qué os llama del teatro, ¿vale? Yo llevo muchos años escribiendo teatro y escribiendo guiones, me expreso bien a través de la dramaturgia, pero no soy capaz de escribir novela. No soy capaz, absolutamente incapaz, ni siquiera relatos breves. Por más que lo he intentado, no es mi modo de expresión, ¿vale? Es algo pues que incluso teniendo las técnicas, soy consciente de que puedo aplicar una serie de técnicas, pero no van a estar vivas, van a ser sencillamente elementos conexos, porque sé dónde hay que poner cada cosa, en qué punto, en qué momento, en qué personaje. Pero mi forma de expresión y de comunicación sobre lo que me preocupa no es la narrativa y no es la poesía, sí es la forma dramática. No quiero decir teatro solo, ¿vale? Pero sí el texto dramático. Pepe ya conoce cuál es mi perspectiva con respecto al teatro y las diferencias que hay entre el teatro y la literatura dramática. Bien, para mí no son lo mismo. Son dos cosas completamente diferentes. El teatro no es un fin en sí mismo. La literatura dramática no está pensada para ser literatura, está pensada para ser representada y por lo tanto es un medio y no un fin, independientemente de que luego esos textos se publiquen en formatos librescos, en PDF en la web y pueda ser leído. Pero el objetivo fundamental de una pieza dramática no es la lectura, no, es la representación, es efectivamente la representación. Y claro, en ese sentido, pues nos encontramos de frente, nos encontramos de cara con toda la historia de la literatura. La historia de la literatura se organiza en función de la historia de la lírica, la épica y la dramática, la novela, la historia del teatro, y, y no es realmente la historia del teatro, es la historia de la escritura dramática, pero no la del teatro. Eso es algo que creo que deberíais pensar también desde el principio. Lo que estamos haciendo no es literatura. En ese sentido se parece mucho más, vamos, y si lo es,
pues entonces yo pido que todos los guiones cinematográficos y todos los guiones de las series de televisión entren a formar parte de la literatura y de la historia de la literatura. Porque en realidad esos textos que escribimos, los escribimos para que estén fijados de alguna manera para poder ser después llevados a escena, ¿no? A tomar cuerpo físico en un escenario o en cualquier otro espacio que no sea un escenario, pero que termine siendo un espacio escénico, puesto que conlleve una representación en su interior. Lo primero que debemos trabajar es el tema de la idea. Eso es algo importantísimo. Y los años de experiencia me llevan a deciros que muchas veces los estudiantes vienen con una pequeña acción en la cabeza. Tienen dos personajes, algo que les sucede, pero no tienen nada más. Y con eso quieren construir un antes y un después. Quieren construir qué sucede antes hasta llegar a ese punto y qué va a pasar después. Porque ese momento de la historia, de la acción, le ha venido a la cabeza. Pero le ha venido a la cabeza y a lo mejor no tiene sentido porque no quiere decir nada, sino que puede que le resulte interesante, llamativo, divertido, triste, ese momento que han imaginado, sin tener una idea detrás. Y creo que eso es lo primero. Por ahí es por donde hay que empezar. Por la idea. Por la idea. ¿Yo qué quiero contar? ¿Qué necesito contar? Bien, cuando un artista se pone a trabajar, se pone a crear, lo primero que hace es eso. Voy a crear esto porque necesito comunicar esta idea, que es la que a mí me está preocupando en estos momentos de mi vida. Y a partir de ahí, ver cómo esa idea va a tomar cuerpo dramático hasta que termine siendo una obra teatral, ¿no? Las ideas, la verdad es que no surgen de la observación. Uno no tiene una iluminación divina y dice de repente, me viene una idea. No. Las ideas son una necesidad, una preocupación. Hay, en el caso vuestro, hay grandes preocupaciones. Incluso la propia pandémica, que aparece si no como elemento principal, como segundo elemento, como telón de fondo en algunas de las historias que vosotros habéis presentado. Claro, eso sí es una idea, eso sí es una preocupación personal. Y se trata sencillamente de comunicar con todas esas personas a las que no conozco, porque yo puedo tener una gran preocupación, una idea que quiero comunicar, pues no sé, el desamor, lo quiero comunicar con mis amigos y lo hago por teléfono, por WhatsApp, por videoconferencia, tomando un café. Pero a lo mejor tengo esa necesidad de trascender y de comunicarlo con más gente que no conozco. Bien, pues ahí es donde empieza el conflicto. Eso es que tengo una necesidad artística, de desahogo, de compartir con otras personas que puedan tener esa misma inquietud que yo. Si no tenemos nada que contar, por mucha técnica artística que tengamos o directamente ya las técnicas dramatúrgicas, el producto resultante no va a merecer la pena, porque va a carecer de pasión. Es lo que me pasa a mí con la novela. Tengo técnicas, pero es que no me sirve para contar, por mucho que yo tenga una idea importante que comunicar. Importante para mí, claro. Todo lo que queremos comunicar siempre es importante para nosotros. Se trata a partir de ahí de hacer que sean también importantes para los demás. Tanto para los que piensan como nosotros, como para aquellos que no han pensado nunca en esas posibilidades y a través del producto que nosotros le demos empiezan a pensar también en ese tema. A mí me preocupa mucho ahora, y lo estoy llevando no solamente a la ficción, sino también a la investigación, el tema del edadismo, por ejemplo, el tema de la discriminación por edad. Como hay ahora mismo una especie de guerra soterrada entre los millennials y los baby boomers.
los baby boomers de la generación de los años 60 y los jóvenes millennials, y cómo los medios de comunicación, sin darse cuenta, están decantándose por uno o por otros de una manera pues bastante radical, ¿no? Probablemente porque esos medios de comunicación están dominados por la gente que todavía no son baby boomer ni tampoco millennials, y se pueden permitir ese lujo de hacer discriminación por edad, que es lo que significa el edadismo. En ese sentido, si esa es mi preocupación, hay algo más que mi simple preocupación. Yo no puedo empezar con la idea de que me preocupa que mi vecina, que tiene 80 años, no pueda salir de su casa porque el resto de los vecinos no quieren poner el ascensor. Eso es una cosa que me está sucediendo a mí, cerca, muy próximo a mi entorno. La obra dramática tiene que trascender, de tal manera que mi idea no es Angelita no puede salir de su casa porque no hay ascensor y los jóvenes no quieren ponerlo. Esa no es la idea. La idea sería la discriminación de las edades dominantes sobre las edades que están ya, digamos, fuera de la circulación, que ya no son importantes. Es más, pueden llegar a ser incluso hasta una carga para las generaciones más jóvenes. Esa es la idea. Y es una idea que debe trascender. Cuando un espectador sale de una obra de teatro, incluso aunque sea comedia y sea algo muy ligero, muy banal, muy fútil, siempre se queda con el gustito, el regusto de haber visto algo que hace que cuando salga del teatro y se va a dar un paseo o vuelve a su casa, piense sobre lo que ha visto. Por encima de los chistes, por encima de las carcajadas, por encima de las 2 horas que ha visto y que se ha divertido, por encima de eso, con el paso de las horas, el espectador empieza a extraer consecuencias de eso que ha visto. Eso significa trascender. Nosotros tenemos que utilizar el teatro para algo más que contar por contar, porque para eso ya hay otras cosas. Para eso están las series, para eso están las películas de serie B, para eso ya hay muchos otros elementos, muchos. El teatro tal como está hoy planteado con respecto al resto de medios de ficción, debe buscar sus propios recursos para mantenerse, para seguir existiendo, para seguir emocionando. Y por eso debe trascender. Creo que es una obligación del teatro hoy por hoy decir más de lo que cuenta. Decir más de lo que cuenta. Una cosa es el primer nivel de significación, lo que cuenta la historia dramática, y otra, el segundo, el regusto que se queda, que es lo que te hace después pensar y que te lo han contado pues en forma teatral. Eso creo que es una de las formas que tenemos ahora mismo para hacer que el teatro sea valorado por encima de otras formas de ocio y de cultura, ¿no? Pues si lo primero importante es la idea, es decir, ¿qué quiero contar? Lo segundo, imprescindible, ¿qué puede ser? Decídmelo, por favor, aunque sea por el chat. Ya sé qué quiero contar, ya sé cuál es mi preocupación. Y ahora, el siguiente paso, ¿cuál es? ¿Qué pensáis que puede ser? Bueno, espero que lo hayáis pensado, por lo menos no hay nadie que haya puesto nada en el chat. No, pero bueno, espero que al menos estéis pensándolo. Vale, ya tengo una idea. Ahora, ¿cuál es la estructura? ¿Cómo? ¿Alguien da más? ¿Quién debe contarlo, tal vez? ¿Quién? ¿Quién debe contarlo? ¿Tú crees? ¿Tener un objetivo?
saber cómo concluye. Más, quiero más. Quiero más. Analizar la forma en la que se quiere contar la historia. No tenemos historia todavía. Tenemos idea, pero todavía no tenemos historia. Revisar el contexto, tal vez, en el cual se puede marcar la historia. ¿Por qué Claro. quiero contar? Sería tal vez. ¿Por qué quiero contar? Esa idea que me salió. Claro, vale. Y en ese por qué, que dice también José Mora, en el por qué y en el para qué, ¿quién está implicado? Lo primero sería el qué, para qué está implicado el autor, hacia dónde él quiere llegar, ¿no? ¿Cuáles Exacto. son las razones? Sí, ¿Hacia dónde quiere llegar? claro. Y en el caso del teatro, el hacia dónde, ¿quién es el que está en el otro lado del teatro? Ya sería hacia dónde va a llegar lo que quieres transmitir, o sea, el público es el que va a receptar el... Ahí, exactamente. Exactamente. Primero, idea, ¿qué quiero contar? ¿Qué quiero contar? Ahora, en ese para qué, que es el de comunicar, es absolutamente imprescindible que el siguiente paso sea ¿a quién? ¿A quién se lo quiero contar? ¿A la gente de mi generación? ¿A la gente de mi barrio? ¿A los niños? ¿A mis compañeros? ¿A quién? ¿Cuál es mi público deseado? ¿Por qué? Pues fijaos, pues porque eso, de ese a quién, va a depender absolutamente toda la arquitectura dramática. Toda. Pongamos el caso de este problema que tengo yo con mi vecina. ¿Vosotros pensáis que yo voy a organizar mi obra dramática igual si lo que quiero es representarla en la asociación de vecinos de mi barrio o en un colegio para niños? No. Siendo la idea la misma, la historia la misma, pero mi espectador, aquella persona a la que yo se lo quiero contar, va a determinar todo el mensaje. Y eso significa que del a quién va a depender el cómo, es decir, el formato. El formato. Ahí es donde debéis pensar en el tipo de dramaturgia. Si tenemos que usar una dramaturgia realista, naturalista, posrealista, experimental. Desde luego yo no puedo contar este conflicto. Si yo quiero contar este conflicto a niños de escuela, yo no puedo usar dramaturgia experimental. Tampoco debería utilizar una dramaturgia naturalista. Debería optar por la realista. Fácil de entender, de fácil interpretación por parte de los niños. Ahora, si quiero tener un público más abierto, culto, maduro, de mi edad, que esté más avanzada, que tenga padres que estén en edad de dependencia, en ese momento es cuando yo ya puedo utilizar una arquitectura dramática más compleja porque mi espectador va a estar preparado para eso. Pero claro, es que de eso depende el tipo de dramaturgia, la duración. Un espectador adulto, medio, aguanta una obra teatral perfectamente de 1 hora y media. Un público infantil o adolescente nunca aguantaría más de 20 minutos en estos términos y con esta profundidad, digamos. El género, ¿qué hacemos? Comedia, tragedia, histórica, contemporánea, género negro, costumbrista. Todas esas decisiones hay que tomarlas antes de diseñar la historia. Y todas las decisiones hay que tomarlas en función del público al que queremos contactar. Muchas veces escribimos, y eso es un error, pensando en nosotros, pero es que nosotros somos únicos.
Somos únicos. Nadie hay igual que nosotros. Podremos tener gente parecida, con afinidades sociales, culturales, físicas, de edad, pero realmente somos únicos. Somos únicos. Eso hace que tengamos que plantearnos que no podemos escribir para nosotros, porque ¿qué queremos entonces? ¿Comunicar con nosotros mismos? ¿Y para qué tenemos la cabeza? Así autohablamos. Sobre todo si vivimos solos, los que vivimos solos hablamos mucho con nosotros mismos. No hay necesidad. Siempre hay que pensar en el espectador y en la situación del espectador. Eso también es extremadamente importante. En el lugar que ocupa el espectador enfrente de lo que está viendo, para que nosotros no derivemos y empecemos a confundir nuestro género, el dramático, con otros, con el de narrativa, por ejemplo. Pues, teniendo claro el qué y el cómo, ahí es donde empieza lo duro. Ahí es donde va a empezar lo duro. Empieza lo duro porque la idea debe convertirse en acción. En acción. Y claro, la acción no es más que alguien que está en un espacio, en un tiempo, y hace o padece algo que tiene unas consecuencias. Es decir, ahora es cuando tenemos que empezar a darle una primera forma. Una primera forma. Y todo ello además debe hacer referencia de manera más o menos evidente a la idea de partida. A la idea de partida. La realidad es buena, digo la realidad empírica, es buena para convertirla en materia poética, en materia artística. Pero no es buena consejera cuando queremos imitar la realidad y escribir directamente la realidad, salvo que se tenga una madurez como escritor y como dramaturgo muy alta, ¿vale? Que es lo que sucede cuando entramos en el terreno de la autoficción, que lo conoce Pepe mejor que nadie, ¿no? Ahora es cuando tenemos que saber cuáles son los elementos del drama. Ahora que tengo que generar una acción para mi idea. Porque drama, dramatos, significa acción. Nada más. Acción. Entonces nosotros tenemos que generar una acción y para generar una acción debemos tener en cuenta cuáles son los elementos del drama. Y los elementos del drama son pocos, pero muy complejos. Extremadamente complicados. Espacio, tiempo, personajes y acción. Ahora, para ser honrados, de esos 4 elementos, solo uno de ellos, con uno solo de ellos, podemos tener drama. Desde luego no es el tiempo, desde luego no es la acción, tampoco es el espacio. Solo con personajes podemos tener drama. El monólogo es un hecho. Hay obras que son exclusivamente monologadas y tienen un personaje, un único personaje. Es decir, que de todo el engranaje de la gran maquinaria de la dramaturgia, el único elemento absolutamente imprescindible es el personaje. Porque gracias al personaje es a través de lo cual se genera todo el entramado dramático. Pues ahora es el momento en el que hay que abrir los ojos y los oídos en nuestro entorno. Nuestra vida cotidiana es la que mejor nos ofrece situaciones, acciones, personajes. Hay un ejercicio que hago siempre, no sé, Pepe, si llegué a hacerlo con tu grupo, que es uno de los días de clase cuando llegamos a esta parte. Pues entramos en clase, nos saludamos, hola, ¿qué tal? Venga, vámonos a la calle. Nos vamos a la calle. ¿No lo hicimos, Pepe, en tu clase? Es que tu curso fue muy irregular, pero nos vamos a la calle, les doy media hora y deben elegir a una persona que vaya por la calle y que no conozcan. Deben hacerle una foto a escondidas
y crearle una historia. Y cuando vuelvan a clase, claro, me tienen que enseñar la foto, que yo vea a ese personaje que es una persona real. Los mando generalmente a la cafetería, a la parada del autobús, pues, a cualquier zona donde puedan oír conversaciones entre varias personas, que las paradas de los autobuses son para eso muy, muy estupenda, o la cola de un supermercado, donde empiezas a oír a gente, y ahora ya incluso también a gente hablando por teléfono por la calle, vas detrás, te vas enterando de la mitad de la conversación. A partir de ahí se hace una captura de elementos del perfil del personaje, de qué le puede estar pasando, de qué está haciendo allí y de dónde viene y hacia dónde va. Y arrancar de esa manera. La calle, la vida cotidiana, da mucho material para generar acción. Y yo os recomiendo que cuando lleguéis a esta fase tengáis los oídos y los ojos muy abiertos, muy abiertos. Y a partir de ahí, pues, escribir una sinopsis. Una sinopsis es un párrafo, un simple párrafo que resume qué sucede y a quién y cuándo. Muy breve, un parrafito. Eso, que debe contener la idea que queremos, debe destilar esa idea que queremos transmitir. Debe convertirse, aquí no hay diálogos porque no hay personajes todavía, debe convertirse inmediatamente después en un tratamiento, bueno, en un argumento. ¿Vale? Un argumento es un desarrollo mucho más amplio de la sinopsis, donde ya empezamos a preparar una presentación, un nudo y un desenlace de la historia que queremos contar. Inmediatamente, entonces, trabajar con el tratamiento. Bien, cuando tengamos ese argumento, un argumento suelen ser, pues bueno, pues quizás una página y media. Cuando eso lo tengamos más o menos pulido y convencidos de que ahí se contienen los personajes y las cosas que queremos que sucedan, entonces es cuando pasamos al tratamiento. Veis que aquí hay muchos pasos previos. Normalmente lo que un principiante quiere es empezar a escribir directamente diálogo. No, el diálogo es lo último. El diálogo es el final. ¿Vale? Hay algunas escenas dialogadas que te vienen a la cabeza y que te rondan la cabeza permanentemente. Y está bien, esas se guardan, se aparcan para cuando sea el momento de poder insertarlas. Pero antes hay muchos pasos. Está la idea, está la sinopsis, está el argumento y el tratamiento. El tratamiento supone el desarrollo del argumento, pero de una forma ya extremadamente detallada. Cada acción, cada movimiento, cada sentimiento. Y aquí es donde vamos a hacer ya la división en actos y en escenas o secuencias. Antes no se utilizaba la palabra secuencias en la escritura dramática y estaba delimitada para el guión audiovisual. Pero sí es verdad que es una unidad intermedia entre la escena y el acto. Ustedes sabrán, y si no lo aprenderán, que una escena es una unidad de acción, es una unidad espaciotemporal y de acción que viene marcada por la entrada y salida de un personaje. Cada vez que un personaje abandona la escena, estamos cambiando de escena. Pero hay varias escenas que están interconectadas entre sí porque suponen un desarrollo de la acción, porque se van incorporando nuevos personajes y se van otros, pero la acción sigue siendo la misma, que ni son una escena ni son un acto. Y a ese conjunto de escenas es lo que llamamos una secuencia dramática. Una secuencia. Y aquí en el tratamiento es cuando ya debo partir mi historia. Acto primero, acto segundo. Sabéis también que lo normal, aunque hay obras, sobre todo de las más antiguas, divididas en 5 actos, lo normal es la estructura en 3. Y hoy por hoy en el cine, en el teatro más contemporáneo, el acto único. El acto único donde no hay apenas saltos temporales, al no haber saltos temporales ni prácticamente espaciales,
la acción se prolonga, y es un solo acto, ¿vale? Un solo acto, donde ahí suben, bajan los picos de presión emocional para el espectador, y se trabaja entonces con las secuencias y con las escenas, pero siendo un acto único. Yo, para empezar, desde luego, recomiendo los 3 actos. Recomiendo los 3 actos para tener las ideas muy claras de presentación, nudo y desenlace. ¿Bien? Y aquí en el tratamiento es cuando debemos también ordenar. Ordenar cómo vamos a contar nuestro drama. Porque el argumento empieza por el principio y termina por el final. Y dirás, pues claro, como todo empieza por el principio y termina por el final. No, no todo es así. Porque en el tratamiento nosotros ya podemos decidir en qué punto de la historia entramos. En qué punto de la historia empieza el drama. Bien, yo también recomiendo que lo hagáis de una forma lineal. A los que no habéis hecho nunca escritura, que empecéis con un tratamiento que también sea lineal y que vuestra obra sea lineal. Empezando en un punto, desarrollando un detonante. El detonante es ese punto, ese elemento que hace ¡pap! Y la quiebra el sistema estable que tienen los personajes en ese momento y genera un conflicto. Sucede algo, que es el detonante de la acción, que va a generar el conflicto, y el conflicto genera la acción. Bien, una acción que se va a ir complejizando hasta que disuelva, hasta que resuelva al desenlace. ¿Ok? Así que yo creo que para quienes estén ya un poco iniciados, pueden jugar a decidir si van a empezar por el principio o no. Se puede no empezar por el principio. Esto también va a depender de nuestro espectador. Un espectador, bueno, más habituado a los juegos dramáticos y narrativos, acepta de buen grado que una obra de teatro empiece in media res, o empiece directamente al final y toda la obra sea una construcción anular o circular que termine contando cómo llegar a ese final, que es lo primero que hemos visto. Entonces, esos juegos temporales y estructurales son importantes que ya estén detallados en el tratamiento, porque el tratamiento es ese documento que vamos a tener para empezar ya a dialogar. En este tratamiento es donde debemos mirar ya con ojos de espectador. A partir de este momento, nosotros miramos nuestro papel, nuestra pantalla, como si fuéramos espectadores. ¿Vale? No como si fuéramos los creadores. Ahí hay un importante error también cuando se empieza a escribir, y es que empezamos a escribir como si realmente fuera un relato que va a tener mucho diálogo. Y no es eso. No es eso. Lo nuestro no es un relato donde hay muchos parlamentos y muy pocas descripciones o narraciones. No. Lo nuestro es una historia que se da a conocer solo por lo que dicen y hacen los personajes, sin ningún otro enunciador intermediario. Bueno, hay que tener en cuenta que la figura del narrador no es extraña al teatro. No es extraña. Hay obras que tienen narradores. Hay obras que tienen narradores. En el teatro infantil, por ejemplo, cuanto más pequeñitos son los espectadores, los futuros espectadores, más necesaria se hace la figura del narrador, porque el narrador en el teatro ahora mismo es el equivalente al antiguo corifeo del teatro clásico, del teatro griego, donde antes de empezar una escena o un acto, adelantaban parte de lo que se iba a ver para que el espectador supiera interpretar lo que venía. Bien, entonces es verdad que no es extraña la figura del narrador. Existen narradores en el teatro. La mayor parte de los monólogos humorísticos son narradores.
de cosas que han visto, de cosas que les han pasado, se convierten en narradores. Pero la esencia teatral no es precisamente la de tener un narrador en escena. Porque para eso ya hay otras formas de narrar, tanto el cine, que es fundamentalmente narrativo, como la propia novela. Así que lo que hay que hacer ahora es mirar con ojos de espectador. Mirar con ojos de... Una pregunta. Claro, sí. El tema del espectador. Muchas veces los guionistas tenemos que contentar al espectador, supongamos, No. en Casa de Papel. No. Todo el mundo no quiere que muera el profesor. De ninguna manera. ¿Cómo vamos a matar al profesor? Si es que matamos al profesor, es posible que todo lo que hayamos construido durante las 5 versiones, pues se acaba. Y decimos, ¿y cómo le vamos a matar al profesor? Entonces, ¿hay que contentar al espectador? No. Desde mi perspectiva, no. Desde mi perspectiva, no. ¿Cómo contentas a cuántos espectadores? ¿Cómo? ¿Cómo lo haces con La Casa de Papel, con Juego de Tronos, con estas series que son internacionales, que tienen millones de seguidores? Hay un final por cada espectador. No. Eso es marketing puro. Eso es puro marketing. Es la generación de expectativas que tienen las productoras, las grandes cadenas, las plataformas, para generar en el fandom bueno, pues un clima y que incluso puedan tener la ilusión de que han sido capaces de variar el final de una serie y que los guionistas se pongan a disposición de los espectadores. Pero no. Lo que pasa es que cuando yo digo que tenemos que ponernos con ojos de espectador, me refiero a lo que vamos a ver y lo que vamos a oír. Yo os recomiendo que a partir de este paso, que es cuando ya se puede empezar a escribir diálogo, es que a cada frase que escribáis lo hagáis leyéndola en voz alta. Porque son frases que se van a pronunciar, parlamentos que se van a pronunciar y que van a llegar por el oído, no por la lectura. Que penséis no solamente en el espectador, sino también en los actores, en que no se ahoguen. Entonces, estamos ya como sentados, estamos escribiendo nuestra propia creación, pero sentados en la butaca del teatro. En la butaca del teatro. Y evidentemente hay cosas que los personajes deben decir, otras que pueden decir y otras que nunca deben decir. Siempre es mucho mejor sugerir que mostrar. Siempre es mucho mejor generar un diálogo natural que no sea explicativo y que no sea narrativo. ¿Vale? Entre dos personajes tú no puedes poner a uno a decir: ¡ay, qué bien! Hoy es el día del aniversario de nuestros padres. ¡Qué bien lo pasábamos aquel verano! Que pasamos toda la tarde viendo cómo papá pescaba y luego cenamos las truchas del río. No. Eso hay que hacerlo de forma dialogada. Dialogada. Si dos personajes se encuentran, no hace falta que uno le diga al otro: hola, hermano Juan. No. O sea, puede haber dos personajes que estén hablando y en la siguiente escena decir: ¿qué hacías? ¿Estabas hablando con tu hermano? Y ya sabemos que ese era el hermano del otro personaje. Bien, eso es una simple cuestión de saber dosificar la información y hacer que no sea una información que esté tratando como tonto al espectador. Que por otra parte es lo que sería lo más natural entre nosotros. De forma real, en la vida empírica, pues tú presentas a alguien, cuando conoces a alguien y vas a presentarle a otra persona, pues en ese momento sí lo haces, pero sí, pues es mi primo. Pero no le dices: es mi primo, tiene 48 años y es abogado. No, tú no haces eso. Mira, mi primo Pepe. Ya está. Y luego, un poco más adelante, es cuando el otro personaje le dice: oye, Pepe, ¿cómo te ha ido el caso? ¿Ganaste el caso? Pues no pude ganar el caso porque era realmente culpable y lo han metido en la cárcel. Pues ahí ya tenemos
la profesión, la edad, el parentesco, de una forma muy natural, sin necesidad de que ningún personaje diga, ahora el que va a entrar en escena se llama Manuel, es barrendero en mi barrio y está casado con mi prima con la que no me hablo. ¿Vale? Por lo que decía, es mucho más sutil la sugerencia que la descripción. Y eso solo se consigue y detecta uno los fallitos si se pone del lado del espectador, como si lo estuviera viendo. Es muy difícil ese ejercicio, sobre todo cuando has ido creando la obra desde el principio. No es fácil. En más de un momento se te va y pierdes ese punto de referencia de decir, vale, todo esto lo estoy construyendo para que sea visto y oído y para que los personajes generen conflicto y hagan cosas sin que nadie describa lo que tienen que hacer y sin que nadie explique lo que están haciendo, ¿no? Con respecto al desarrollo de los personajes, creo que hay algo fundamental también que os recomiendo y es la escritura específica, detalladísima de la historia de vida de los personajes, tanto de lo que se va a ver como de lo que no. Es la única forma de que el personaje no se os vaya de las manos. Vosotros debéis controlar siempre a vuestros personajes, no vuestros personajes a vosotros. A veces los personajes parece que cobran vida propia y de repente te ves escribiendo cosas que tú dices, ¿qué demonios está haciendo este? Si yo no quiero que haga esto, ¿cómo lo he llevado hasta ese punto? Si no le pega nada, es que no forma parte de su personalidad. ¿Por qué? Porque no hemos hecho la historia de vida. La historia de vida tiene que estar muy detallada. Debemos conocer de nuestros personajes todo, desde que nacen hasta que mueren, para saber cómo van a reaccionar en una situación, qué van a decir, qué tic físico pueden tener. A mí me habréis visto. Claro, yo no os estoy viendo a la mayoría de vosotros. Entonces, ahora mismo no sé cuál es vuestro tic representativo, vuestro gesto, pero el mío sí lo habéis visto. ¿Cuál es el mío? Pepe, tú que me conoces más, aunque ellos ya pueden saberlo. ¿Qué sería imprescindible en mi personaje en un escenario? Sin el cual yo no sería yo. La voz ronca. Bien, la voz ronca, pero es quizás un elemento físico, ¿no? Pero La manera en que se expresa con las manos. exactamente, exactamente. Yo hablo con las manos. Hablo con las manos. Hablo con las manos. Entonces, mi personaje jamás podría estar con las manos en los bolsillos. Y si lo está, es por algo. El día que mi personaje no mueva las manos es o porque está enfermo o porque está muerto de miedo y se ha quedado paralizado o porque está mintiendo. Bien. Entonces, puede ser desde mover las manos hasta estar continuamente echándose el pelo hacia atrás, hasta morderse un labio. Todos, absolutamente todos, tenemos un gesto que nos identifica. Y todos tenemos también un elemento lingüístico que nos identifica. Todos tenemos una forma de hablar que puede ser, ¿me entendéis? ¿Entiendes? ¿Sabes? Todos tenemos algo que nos hace especiales y eso conforma personaje. Conforma personaje. Sobre todo para los que hacéis también teatro radiofónico, es importantísimo esto, este último dato que os estoy dando. ¿Por qué? Pues porque todo lo visual no se ve en radio. Y estaría feísimo que siempre hubiera un narrador diciendo, vuelve a tocarse el pelo. Se acaba de tocar el pelo otra vez. No. Entonces hay que buscar otros mecanismos que se oigan, para que el oyente identifique al personaje. Es más difícil, pero es fundamental. Y pueden ser coletillas de una palabra que repita con mucha asiduidad, ese tipo de elementos que hacen que identifiquemos a un personaje rápidamente, incluso si está hablando con otro que tiene el mismo color de voz y que hace que sea difícil distinguirlos, aparte de estar reiterando el nombre con frecuencia.
En teatro no hace tanta falta estar diciendo el nombre del personaje a cada poco. En teatro presencial, quiero decir, pero en teatro radiofónico sí, para que el oyente sepa quién es el personaje que está hablando, si las voces no permiten mucha distinción. En cuanto a... En los personajes ya no hay esquemas sociales, por ejemplo, digamos el capo. Sí, como que ya se ha construido, la sociedad ha construido ciertas características del capo. Sí, claro. Digamos la enfermera, la monjita. Sí. Se construyen los temas sociales ya. Los estereotipos, sí, estamos hablando, es lo que tenía anotado ahora mismo a continuación. El teatro, ¿vale? No estamos hablando, lo tenía puesto en recomendaciones, ¿no? Para daros a partir de ahora. En primer lugar, el decoro. El decoro entendido como coherencia interna. Los personajes tienen que ser coherentes consigo mismos. Y si no lo son, debe estar motivado por algo importante. Entonces, es evidente que nosotros no podemos en una hora, en 50 minutos o incluso en 30 minutos, no podemos contar todo para que nuestro personaje sea una persona completa. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que tirar del conocimiento que tenga nuestro espectador de cada tipo de personaje. Por eso nuestros personajes tienen que estar construidos desde 3 perspectivas diferentes. El personaje como persona, el personaje como rol y el personaje como actante. Actante activo o pasivo, protagonista o antagonista. Como rol, pues como un estereotipo. Vamos a tirar. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a poder construir los personajes principales de una manera muy redonda, muy completa, como persona. Pero los personajes secundarios, seguramente, vamos a tener que tirar de ellos de estereotipos que ya conozcamos, para que el espectador pueda suplir todo lo que sabe por experiencia espectatorial y que nosotros no podemos contar. Si tenemos un personaje de una niña o un niño adolescente, pues es evidente que no vamos a estar dándole parlamentos, inquietudes, movimientos. No, va a bastar con que le pongamos 2 objetos en la mano, una videoconsola, unos cascos, un móvil continuamente en la mano, y ahí estamos definiendo ya el personaje en toda su parte de rol, de estereotipo. Y en ese sentido, claro, cuanto más de género es una obra, más estereotípicos son los personajes. Ahí es interesante jugar con eso. Y además es muy resultón cuando rompes esos estereotipos. Cuando un personaje, pues es de monja, hay actitudes, hay acciones que no se esperan de una monja. Tú solo tienes que vestir una actriz de monja y entrar en escena. Y a partir de ahí, automáticamente todos los espectadores hacen pa, y codifican el personaje. Ahora, si tú haces que la monja saque de debajo del hábito una caja de cigarrillos y que se encienda un cigarro, ahí estamos quebrando el personaje. Y eso hace que automáticamente la atención del espectador vaya hacia ese personaje. Porque ha hecho algo que se sale de lo que esperaba del personaje. Eso por una parte. Aunque siempre hay que mantener el decoro y la coherencia, ¿no? Interna, creo. Yo os recomiendo, para ir finalizando la charla, que para empezar uséis pocos personajes, quizás como máximo 4. Por lo menos a los que no hayáis hecho nunca una dramaturgia, 4. Creo que uno de ellos, 2 protagonistas y 2 secundarios, 2 principales y 2 secundarios, y que de los 2 principales uno sea el protagonista y otro el antagonista. Cuidado con esto, mucha gente piensa que el antagonista es el enemigo del protagonista, y no es así. Puede ser su pareja, su marido, su mujer, su hermano, su mejor amigo, no es su enemigo. Es el personaje que le hace la réplica. El que está ahí, digamos, siempre cuestionando, criticando, apoyando las acciones del protagonista. Pero no es su enemigo. Puede serlo, pero no necesariamente tiene que ser su enemigo. Tiene que darle pie para que el protagonista se desarrolle
y siempre en contraste de personalidades. Eso es lo que es un antagonista, alguien que contrasta en personalidad con el protagonista. Os recomiendo también una sola trama. Una sola trama, con 4 personajes una trama está bien. Meter una trama principal y una secundaria, bueno, complejiza muchísimo el proceso, y si vais a empezar, lo mejor es una trama sencilla, bien hecha, y a partir de ahí pues ya hacer una segunda, tercera o cuarta versión, incluyendo una segunda trama o incorporando algún personaje más, un personaje o 2 personajes más, para poder desarrollar esa segunda trama, ¿no? Tanto la trama principal como la secundaria deben ir girando en torno a esa idea que nos hemos fijado desde el principio. Y os recomiendo también una estructura lineal para empezar. A mí no me gustan nada las estructuras lineales, me aburren muchísimo. Pero si es la primera vez que vais a hacer algo, creo que lo mejor es la estructura lineal. Sin mucha complicación, para que el producto sea bueno, para que la dramaturgia esté redonda, completa, y luego ir ya añadiéndole otros elementos que, digamos, pues eso, que la conviertan en algo un poco más difícil para el espectador, que el espectador esté más activo a la hora de tener que interpretar la obra, ¿no? Y desde luego declamarla continuamente, escribir una frase y leerla, pero declamando, no leída, porque las pausas de declamación no son las mismas que las pausas de lectura. A veces un actor necesita pausar antes de donde hemos puesto la coma, porque necesita respirar. Entonces hay que tener en cuenta todos esos elementos. Pues hasta aquí mis recomendaciones. ¿Tenéis preguntas, inquietudes? Yo encantada de poder ayudar. Y espero que Pepe al final del curso me mande las obras, los resultados finales. Sí, cómo no. Justamente, sí. Gracias Virginia por toda esa introducción que es bastante importante y que a veces se nos va, ¿no? Cuando empezamos a escribir una nueva historia, y yo creo que es bueno tener estos puntos en cuenta y va a servir sin duda a toda la gente que está escuchando ahorita. Cuando revisaba las propuestas, ciertamente hay ideas, ¿no? Pero hay algunas propuestas que se basan en monólogos, que han iniciado como monólogos. ¿Cuánta libertad, cuánta posibilidad o cuán libre puedes ser como autor para luego dejarte llevar y no tenerle miedo? Que uno tiene una idea, como tú decías, tiene una idea inicial, pero bueno, también el dejarse llevar por caminos que luego la dramaturgia, la escritura, uno empieza escribiendo algo, pero luego al final no siempre terminas escribiendo o consiguiendo lo que en un principio querías, no terminas posiblemente escribiendo no otra cosa, pero sí llegando a caminos posiblemente que van a ser distintos, porque hay muchas dramaturgias, hay muchas escrituras que probablemente sean escrituras del yo justamente, y que digan, no, es que yo quiero que el final sea este. También como no sugestionarnos por eso, ¿no? Bueno, no hay que obsesionarse, pero sí hay que tener en cuenta que si se está empezando, lo mejor es obligarse a hacer eso. Porque es la única manera que se tiene de adquirir técnica. ¿Vale? Claro, tú puedes ir derivando por distintos derroteros, por distintos caminos y terminar en una historia que se parece poco o nada a aquello que empezó. ¿Vale? Pero ahora nos preguntaríamos sobre la calidad de ese resultado. Sobre la calidad. Cuando se traicionan muchos de nuestros presupuestos iniciales, o tenemos mucho background, mucho recorrido, o probablemente el resultado final va a ser de dudosa calidad. Porque eso es como ir improvisando continuamente. Es como, y puede llegar a un punto en que no tenga nada sentido, que nada tenga lógica.
La recomendación sería hacer en primera instancia, en una primera escritura dramática, una historia que probablemente no lo tenga todo, pero sí una historia. A ver, yo leía muchas historias de la gente que luego eran historias bastante sencillas sin ser peyorativo, pero que eran exactas. Entonces, ir como por esa parte no inicial, como por esa parte de que me plantea una idea tranquila y luego Sí, pues desarrollo y voy haciéndolo en un principio. claro, Pues, ajá, claro. De todas formas, las historias que leí son muy, muy desiguales. sí, Muy desiguales. Lo que significa que hay personas con niveles de formación muy, muy distintos. Muy distintos. Entonces, tendréis que ir acomodándoos a las necesidades de cada uno de los participantes en el seminario, porque no todo el mundo va a necesitar los mismos pasos ni los mismos apoyos. exactamente. No, sí, vamos a estar justamente como sí, teníamos esa conversación de que hay diferencias y hay estructuras y también necesidades muy, muy, muy distintas. Este momento también me gustaría animar a los participantes que puedan hacer sus preguntas, ya que Virginia nos acompaña aproximadamente 20 minutos más y pues sería interesante que en base a sus historias o en base a lo que la profesora nos ha indicado, pues podamos hacer alguna pregunta o alguna quizá réplica. ¿Es preferible llenarle a todos los personajes de conflictos? Es No, decir, conflictos personales, no, internos, que no necesariamente se relacionen con el personaje principal. no, no, no. No pueden, no pueden. Solamente pueden tener conflictos los principales. Los secundarios ya no pueden llevar conflictos porque entonces es que no tendríamos tiempo para, salvo que el conflicto de los secundarios incurra en el conflicto del principal. Pero o sea, si tenemos 8 personajes, salvo que estemos hablando de una serie de televisión de muchos capítulos, pero si es una obra de teatro, siempre habrá 1 o 2 personajes que desarrollen sus conflictos personales y el resto ya no. El resto ni siquiera llegaremos a conocerlos bien, porque los personajes secundarios no se conocen bien. Los principales sí, son entes poliédricos, son entes con muchas caras, muchas aristas, y entonces el desarrollo de esos personajes es donde hay que entrar. En esos personajes principales, 1, 2. Pero después del resto, entrar en los conflictos internos, yo no lo recomiendo. Para una obra normal, de duración normal. En muchos casos se podría hacer siempre y cuando esos conflictos internos sean idénticos. En cuyo caso, ¿para qué necesitamos 4 personajes con los mismos conflictos internos? ¿Para qué? Si son idénticos. Otra cosa, el guionista cuando presenta ya el producto final, tiene que ya acostumbrarse a que el resultado no va a ser el esperado para el guionista. Sí. ¿Cómo debe tomarlo? Porque muchas veces resulta que, y eso nos ha pasado a muchos, que hemos presentado guiones y al final de la obra, ya sea en radio, en televisión o en teatro o en danza, resulta que tú querías que muera el personaje, pero total resulta que se casó con la chica y eso no querías. Sí. Va con el sueldo. Es el trabajo así. Tú das tu trabajo por finalizado, pero una vez que tu trabajo está terminado, eso forma parte de una cadena. Entonces, salvo que se tenga la suerte de ser dramaturgo, pero también director de escena, o guionista, pero también director, que es una suerte que tiene muy poca gente, salvo tener esa suerte, hay que acostumbrarse. Hay que acostumbrarse a que el nuestro es un trabajo artístico, pero que después es utilizado por alguien que queda por encima y que puede hacer con el texto lo que quiera. Eso es una realidad. Y finalmente, la microteatro. Nos pusieron dentro de los textos de lectura algunos reportajes o temas del microteatro. Sí. ¿Cuál es la importancia del microteatro en España y cómo podemos
replicarla en Ecuador. Me parece que en Guayaquil algo se está haciendo de microteatro, ¿Ah, sí? pero en otras ¿Pero provincias tampoco? no, muy poco, muy poco. ¿Muy Creo que poco? el año anterior, hace 2 años antes de la pandemia, creo que hubo, no sé, unas 3 o 4 obras de microteatro, Ah, pero de ahí no más en distintas, ¿no? Más ha ah, sido sí. obras largas, complejas, Ah, un me llama poco al mucho la stand-up. atención. Pues Eh, me llama mucho la atención realmente, sí, que no, porque en Europa el microteatro además está muy codificado, muy codificado. hay bueno, voy a hacer una interferencia un poco. No vivo en Guayaquil, Sí, pero estamos hay algunos artistas de Guayaquil aquí, justamente de la ciudad y también en Quito, en la capital. Sí hay una ola que en los últimos, no ha sido históricamente creo que en los últimos 10 años, pero sí hace unos 5 años, si me equivoca, si me corrige Miguel, por ahí, Sergio, sí hay una ola, pero claro, es una onda una ola de microteatro que bueno, tiene como yo, dentro de algunos análisis que hemos hecho, dos aristas, ¿no? Una que al final ha sido como ha tenido un resultado bastante bueno a nivel económico, porque es actualmente creo que la subsistencia de muchos artistas independientes, especialmente en Guayaquil, y se ha ligado bastante con personajes de televisión. Por eso ha habido como una ola bastante fuerte, pero también hay una parte que termina por evolucionar, pero sí hay una presencia, me parece, especialmente a nivel sí, de bastante país grande. en Guayaquil. Sí, ajá. Creo que Y es Natalie bastante por grande, ahí hay ha bastantes locales. realizado, Sí, ajá. yo realicé 2 microteatros en las Café Arte. Es bastante llamativo y grande el mercado del microteatro aquí en Guayaquil. Y Ah, bien, el principal sustento de bastantes artistas independientes. muy bien, sí, Hay como 5 locales que son como que los, entre comillas, los pioneros del microteatro aquí en Guayaquil. genial. Yo, Aquí, yo tengo una consultita. sí, bueno, cierro con lo del Una microteatro consultita. que te decía que en España, en Europa en general, se dice siempre la regla del 15. La regla del 15 que son 15 personas, 15 minutos, 15 metros cuadrados. Entonces, eso es lo que resume el microteatro, ¿no? Porque hay capacidad solo para 15 personas en una sala pequeñita de 15 metros cuadrados y con 15 minutos de duración. Y también es el vehículo, vamos, incluso en Sevilla había alguna sala, había varias salas, y en algunas ocasiones hemos tenido la opción de las obras de teatro que se hacían para mi asignatura, ponerlas en práctica en las salas de microteatro. Entonces yo enfocaba la asignatura mía para hacer obras de 15 minutos, solamente de 15 minutos para poder ponerlas. Y hay muchos artistas emergentes y vanguardistas, experimentales, que trabajan en microteatro, sí. Natalie, Gracias. sí, dime. Sí, una consultita. Es que yo tengo un problemita. Se me complica bastante integrar a varios personajes y hacer que ellos tengan una relación entre cada uno, sobre todo Sí, con el diálogo, más que con las acciones. Entonces, claro. quiero saber si usted puede dar algún tip o algo, una sugerencia de cómo hacer para que algunos personajes no se queden de lado o que se olviden. Por ejemplo, en la última obra que escribí, había un personaje que salía muy poco y eso a mí me molestaba, a pesar de que con los artistas con los que trabajé no tenía ningún inconveniente, pero a mí como guionista me molestaba dejarlo de lado. Claro, ¿por qué? Entonces, no sé si eso es un problema ¿Pero por qué te molestaba? o cómo se podría hacer. ¿Por el personaje o por tus Porque compañeros? sentía, no, pues, o sea, por mis compañeros y por el personaje, porque yo sentía que, No, eh, o sea, sentía que no aportaba mucho a la historia, pues ya está. más Es que, que tú sola te has respondido, Natalie, porque verás, creo que realmente lo que te molestaba era utilizar a tus compañeros para un parlamento o dos parlamentos. Pero si tú como creadora, como no, escritora, no podías darle más espacio a ese personaje, es porque realmente no lo estabas necesitando. Y si te gustaba el personaje, mm, si el personaje te gustaba, sí, me gusta bastante. pues sácalo, Solo que sácalo, sácalo solo de que la no sabía obra. cómo integrar.
Pues sácalo. No, no, si no sabes cómo integrarlo es porque el personaje no estaba para ser integrado ahí. No lo tenías planificado desde el principio. Y si te gusta el personaje, sácalo de esa obra y créale una donde sea protagonista. No, verás, no te quiero decir que lo mates en la otra obra. Que lo dejes como un personaje, que lo dejes como un personaje secundario o un personaje de apoyo, porque si intervenía tampoco, entiendo que ni siquiera era un personaje secundario, sino de apoyo. Pues déjalo ahí. Y ahora desarróllale una historia de vida y crea otra obra para él siendo ese personaje el protagonista. Y a ver si así se te quita, a ver si así y enlázala con la anterior. Que algunos de los otros personajes que eran principales en la obra 1 ahora sean personajes de apoyo en esta otra obra. Ya, gracias. Otra pregunta, compañeras, compañeros. Vosotros tenéis mi dirección por si queréis hacerme alguna consultita. ¿La tienen, Pepe? Mi correo electrónico. Y así otra pregunta. Luego podemos poner el correo Virginia. No sabía cuál poner de los dos, entonces podemos poner el correo de referencia y el lo paso. La siguiente pregunta. Yo, buenos días. Hola. Tengo una duda con referente a lo que yo escribí. Soy nueva en esto. Siempre he escrito cosas como se lo digo al profesor, los he escrito, pero siempre me he quedado a medias. ¿Será que puedo ir intercambiando, o sea, ya puedo ir cambiando la forma como le he estado dando a mi historia? ¿Puedo irle cambiando otras opciones? Porque creo que no son necesarias. Pero, ¿qué forma? ¿En qué sentido la forma? ¿Cambiar la forma? En su inicio. ¿La estructura? Sí, en la estructura, en el inicio. Quisiera incorporar otros personajes. En realidad serían 2 personajes que se encuentran, el uno como oyente de la situación y el otro como el personaje que le sucede los hechos que está viviendo. Claro, pero tú te refieres con respecto a lo que enviaste para hacer el curso, la historia inicial. Claro. Bueno, no te preocupes por eso. No te preocupes porque sobre todo los que estáis empezando a escribir, notaréis que vais a estar cambiando continuamente. Continuamente. Ya cuando tengáis la clase con Isasi, vayáis aplicando las técnicas, corrigiendo cosas, vais a estar cambiando continuamente. Entonces, si tú ahora mismo ya, después de, bueno, pues hay muchas versiones, hasta que se llega al final, bueno, hay 12, 14 versiones tranquilamente. Entonces, no te agobies por eso, no te agobies porque, bueno, hay que ir modificando cosas. Por eso, cuanto más, lo que pasa es que lo que tú has presentado probablemente lo has presentado pues a borbotones, como saliendo por tus poros, sin haberlo meditado, sin haber tenido ese rigor de decir, vale, voy a empezar por la idea, después lo voy a desarrollar en tal, ¿sabes? Entonces, como no has tenido ese comienzo, digamos, más sistemático, pues ahora es el momento de cambiar todo conforme las clases vayan avanzando y vayas viendo que efectivamente hay una serie de técnicas que se van a aplicar y que van a ser beneficiosas para tu historia, para tu drama, para tus personajes y para ti como creadora. Tenemos una pregunta también de Sergio, ¿me parece? Sí. Sergio. Sí, hola. Hola. Sí, más que todo estaba pensando en la idea que les envié, o también como lo que había pensado, ¿no? O lo que quería escribir. Como esta necesidad que planteabas al inicio, ¿no? De la charla. Necesidad o preocupación, ¿no? Yo tenía como, o sea, me imaginaba como un monólogo. O sea, estoy como, el personaje está hablando a otros personajes, a otras personas, pero no se encuentran en ese mismo espacio. O sea, eso sobre todo tenía esa duda. O sea, si
¿tenía que agregarlos o simplemente que se dé el monólogo, ¿no? O sea, es como ahora está... ¿Has escrito antes? Sí, ¿Sí? Sí, sí. ¿Con varios personajes o solo monólogo? Con personajes, sí. Vale, entonces no me preocupa nada. Me preocuparía si no hubieras escrito nada, no hubieras hecho interactuar a un personaje con otro y hayas escrito solo monólogos, en cuyo caso te diría sí, mete más personajes, porque a veces es difícil, es más difícil poner a los personajes a interactuar, mucho más difícil que mantener un monólogo. Pero si tú ya lo has hecho, yo mantendría el monólogo. Hay muchas formas de hacer hablar a un personaje con otros personajes que no están. Hay formas. Vale, eso. Gracias. Gracias. Un segundo. Una cosita, Sí, dime. Una experiencia. Un segundito, Norberto, solo. Tenía puesta la alarma porque Pepe sabe que a las 7 tengo que ir a vacunarme. Me ponen la vacuna de Pfizer. Entonces tenía puesta la alarma para saber a qué hora tenía que salir de casa y estaba el teléfono como loco en el salón y he ido a apagarlo. El tema de la propiedad intelectual. Tengo una experiencia de que lo hice bien en radio, se vendió en radio. Es decir, el guión, la producción, todo me fue muy bien y logró venderse en radio. Se hizo en video, logró venderse en video con auspicios y toda la cosa. En cómic también me fue muy bien, se pudo vender. Pero me descuidé del teatro y resulta que de todo lo que había producido, tanto en radio, en video, en cómic, todo eso lo cogieron y ahora lo van a hacer en teatro. Es decir, ¿cómo es el tema y cómo protegernos de esa propiedad intelectual que muchas veces no se respeta? Bueno, vosotros, pero tú lo habrás dado de alta en la propiedad intelectual, ¿no? No, aquí ese es un problema muy duro aquí en Ecuador porque no sé si alguno de los compañeros tenga experiencia en esto, pero yo no presenté a eso. Es decir, pues es la única manera, Norberto. Si existe una asociación, una sociedad estatal que define y que atestigua, esta es mi obra y quiero darla de alta como propiedad intelectual y queda registrada, a partir de ahí cualquier persona que quiera hacer algo con tu obra tiene que pedirte permiso o pagarte derechos de autor. Eso en España está muy regularizado y yo a todos mis estudiantes les recomiendo siempre, cuando una obra está terminada, ¡pum!, inmediatamente. Alta en propiedad intelectual porque además se hace online, solo tienes que pagar por PayPal o hacer una transferencia y por 10 euros tienes las obras aseguradas. Tenemos una pregunta de Sonia Bustos. Solo que vayas a la página web del Estado. ¿Cómo se llama esta página? Creo que se llama Patrimonio y Cultura. Y ellos tienen toda la explicación de cómo registrar tu marca, ya sea como artista, como escritor, como actor o como emprendedor, como tú desees. Y dependiendo del cómo lo registras, es el precio por el cual el producto se va a registrar, que ya sea una micro obra, un micro relato, o una novela, o un cortometraje. Toda esa información está en la página web y ya puedes pagar por internet. Perfecto. O ir directamente a las oficinas, no hay ningún inconveniente, es súper fácil. Perfecto. Muy bien. Gracias, Natalie. Hay una pregunta de Sonia Bustos que dice saludos. Sí, solamente tenía ahí una pregunta. Y bueno, yo tengo una experiencia frustrante cada año. Todos los años tengo una experiencia frustrante por noviembre, porque tengo una compañía de teatro formada solo por profesores de mi universidad. Y entonces yo escribo el texto y dirijo la obra. ¿Qué pasa? Claro, los profesores, unos tienen clase por la mañana, otros por la tarde,
vamos a estrenar el 12 de diciembre a tal hora. Los ensayos son tal. Pues cuando ya está todo escrito, todos los papeles repartidos, siempre hay alguien que llega y te dice, Vir, no puedo, tengo a la niña enferma, no voy a poder ir al estreno, ¿qué me dices? Estamos hablando de 30 profesores en escena y es ese momento de crisis en el que entro en pánico y tengo que pedir el favor a otro compañero de que haga doble, que doble papel, o bien fundo los dos personajes en uno para que me lo haga un solo actor. O al revés, cuando eso ya está hecho y arreglado, la persona me dice, oye, que sí que puedo ir. Y entonces ahora tengo que dar marcha atrás y volver a la versión anterior. Y esto me pasa todos los años. Porque yo normalmente escribo diciendo, los días de ensayo son estos y tal. ¿Cuántos vais a participar? 26, 15, 18. Y entonces yo escribo para 18 personajes. En el momento en el que se me cae uno, pues ya se me descalabra todo. Y siempre se me suelen caer el día antes. Entonces, ahí trabajo como trabajan los guionistas de guardia, que existen cuando se graban culebrones, telenovelas, siempre hay un guionista de guardia que es el que va modificando sobre la marcha el guión y lanzándole el texto por el chicharito a los actores, ¿no? Y esa es mi experiencia más frustrante y que repito año a año, sí, la verdad. Otra preguntita, supongamos que son 3 personajes, más el guionista, que puede ser el director. ¿Cómo normalmente distribuyes lo ganado? Si es que hay ganancia de esa obra de teatro, es decir, ¿cuánto el creador del esos es un común acuerdo o más bien, qué sé yo, el 25% es el creador, el guionista? ¿Cómo más o menos te ha ido eso en estas experiencias? No te puedo ayudar porque yo no he cobrado nunca nada, ni por escribir. Bueno, por escribir sí cuando trabajaba en televisión, pero tenía un sueldo de guionista como cualquier otro. Pero jamás he escrito nada, no he cobrado nada nunca, ni por dirigir, ni por escribir, nada. Todas las funciones son benéficas y cobramos 2, 3 euros, 5 euros, vendemos fila cero y la recaudación va entera a ONGs. Entonces no te puedo ayudar, no sé cuál es la división que se hace. Mi trabajo principal es la de ser una profesora universitaria, investigadora académica. Entonces, esto forma parte de mis vicios. Son mis vicios. Entonces, los vicios a veces me cuesta dinero a mí porque no tenemos ayuda ninguna. Entonces, el vestuario y todo eso lo compro yo. Maquillaje, máquinas de humo, todo eso lo compro yo. Y me encanta. Si no... Pepe, hay una última consulta, creo que de Miguel. No sé si tal vez podríamos con eso cerrar. Una última quizás para no llegar tarde a mi cita. Sí, por eso, para cerrar justamente con esa pregunta, Miguel, y a continuación pues terminaríamos. Miguel tiene una consulta. Bueno, Edison dice que qué obra de teatro nos recomendaría ver de género policial. Pues a mí me gusta mucho 10 negritos. Le han cambiado el título recientemente porque es, bueno, pues poco correcta, pero me gusta bastante. Y luego de teatro actual policial que yo conozca en España es que no se frecuenta, no se hace género policial en teatro. No sé si en otros países, pero en España no. Perfecto. Sobre todo desde que las series de televisión hay tanto género policial, ¿no? Y tanto thriller. Y Miguel, finalmente no sé cuál es la consulta, Miguel. Porque he respondido a la de Edison, pero no a la de Miguel. No te escuchamos, Miguel, creo que. No. No. Ahí sí, perfecto, Miguel. A veces cuando como me botó el Zoom hace un rato, estaba hablando y, bueno, no sé, cosas de internet.
Bueno, mi consulta era sobre, si bien ahí está como el concepto del monólogo, es muy diferente a una cuestión de un unipersonal. Pero si la decisión es hacer un unipersonal, que es primordialmente monólogo, pero el intérprete vendría a ser, cambia o tiene otro personaje dentro del mismo ejercicio, ¿todavía lo seguimos considerando monólogo? Porque, o sea, tengo como varios ejemplos en la cabeza, ¿no? De trabajos unipersonales donde el mismo actor o la misma actriz va cambiando de personaje. No es Pero, monólogo, no es. No es un monólogo eso. Y en ese caso, yo no lo consideraría un monólogo. No. Y en ese caso, esas decisiones serían del dramaturgo o sería una decisión ya de dirección. Bueno, yo creo que los dos. Si está marcado desde el texto es que efectivamente hay una voluntad por parte del dramaturgo, pero un director podría convertir un monólogo unipersonal en un monólogo desplegado perfectamente. Sí. Vale, okay, esa era una duda que tenía. Porque justamente mi texto va por un monólogo, pero claro, pensaba en estos otros ejemplos que te cuento. Bueno, Sí. también sí he tenido como otras experiencias en escritura y claro, también dentro de lo más experimental y todo, como puede como darse estas Sí. posibilidades, pero... Sí. Pero Con mucha frecuencia además. Por lo menos aquí últimamente en España se ve con mucha frecuencia, porque abarata muchos costes, sobre todo hay actores que, bueno, pues que tienen obras preparadas donde interpretan a varios personajes que interactúan consigo mismos y no tienen la complejidad de tener que llevar 3, 4 actores. Y sale mucho más barato ahora mismo que estamos en época en la que hay reducción de personajes, o sea, de presencia, de aforo. Hay también, pues bueno, mucho control en los aforos en escena, de interactuación entre actores, ¿no? Para que se mantenga la distancia de seguridad. Entonces, ahora sí hay bastantes obras que se están articulando así. Vale, gracias. Perfecto. Bueno, sí, con esta pregunta agradecemos a la PhD Virginia Guarines por su presencia el día de hoy, parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Núcleo de los Ríos. Un placer, un gusto y esperamos pues pronto poder tener algún otro encuentro en un futuro. Muy amable. Virginia. Pues gracias. Nada, muchísimas gracias a ti y a todos por haber estado ahí pendiente, integrados y preguntando. Y os deseo lo mejor, que aprendáis muchísimo o que mejoréis todo lo que habéis aprendido y os he dejado ahí mi correo por si necesitáis alguna consulta, pues aquí estaré. Así Gracias. que muchísimas gracias. En este momento procedo a cortar.